Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con Marcelo Rábida. Hoy nos acompaña un experto en comercio exterior, el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Claudia, muy bien, una alegría estar de nuevo acá. Igualmente. ¿Exagero si digo Brasil en la cuerda floja? No, claro, no, al contrario, yo diría que por estas horas, puede ser mañana, pasado, 2, 3 días por delante, es un poco los tiempos del día D. ¿Qué es el tiempo del día D? Brasil está atravesando posiblemente la peor crisis de su historia en términos institucionales, que tengamos memoria por lo menos nosotros. Y el Tribunal Superior, que le llaman allá la Corte Suprema, ¿no es cierto?, va a resolver si ha lugar al proceso de investigación, porque habrás visto que el presidente, a mi juicio saliente, Temer, ha pedido que no avance un proceso de investigación como que no hubiera elementos para. A partir de que el tribunal resuelva si va a hacer o no lugar a esta situación, lo más importante es que se desata un tiempo político de decisiones. Básicamente, expresidentes, yo diría uno sobre todo, Fernando Henrique Cardoso, pero en charlas con Dilma y en charlas con Lula, están intentando encontrar una solución de salida que impida, yo diría algo que sería muy desprolijo, que es un presidente en ejercicio saliendo esposado del plan alto, ¿no es cierto?, o sea, de la Casa de Gobierno brasileña. Entonces, toda la clase dirigente económica de Brasil lo que está intentando es acortar los plazos, porque cuanto más se alarguen los plazos, son mayores los daños. Entonces, hoy tenemos en Brasil todos fanáticos de la teoría de reducción de daño. Y esto es positivo. Nosotros, obviamente, como país, queremos que la salida institucional sea la conveniente, ¿no es cierto?, la mejor posible y lo más corto posible. ¿Por qué? Por el impacto que tiene sobre nosotros. Digo, nosotros tenemos un nivel de dependencia de Brasil mucho mayor que a la inversa. El principal socio comercial de Brasil es China, el principal socio comercial de Argentina es Brasil para nosotros. O sea, hay una situación de asimetría en la cual Argentina ya padece, pero sobre todo va a padecer, y va a padecer en el más largo plazo, en función de cuánto se alargue el tiempo de solución de la crisis brasilera, yo diría en 4 planos. El primer plano es político, el segundo es comercial, el tercero es económico y el cuarto es financiero. Vamos a tocar muy rápidamente cada uno de ellos. El político. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, quería reunirse el 8 de junio, tal cual se conoció esta semana, con Angela Merkel para fijarle fecha a la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Obviamente, esta reunión se pautó antes de que el presidente volviera de China y antes de que explotara lo de Brasil. Sí. Al producirse esta situación, Europa, ¿qué dice? Señores, nosotros, wait and see, vamos a esperar y mirar cómo se soluciona lo de Brasil. Antes no. Esto implica ya de por sí que la firma no va a ser en tiempos que Mauricio Macri esté de presidente pro tempore, que era su aspiración. Sí. Va a ser después. Y, dicho, sería cómico si no fuera trágico, quien tiene que asumir la presidencia pro tempore del Mercosur es Brasil. Entonces, digo, por eso que sería cómico. Claro. El segundo plano, el comercial. Nosotros llevamos ya un crónico déficit comercial con Brasil. Nuestra balanza dice que desde hace varios años es más lo que le compramos a Brasil que lo que le vendemos a Brasil. Obviamente que esta situación de crisis de Brasil lleva, primero, a un proceso recesivo que se va a notar en varios planos, porque, por ejemplo, se para toda la obra pública en Brasil. ¿Por qué se para? Porque está toda cuestionada y sospechada de corrupción. Claro. Segundo, al generarse esta situación y al generarse los procesos que tienen que ver con la moneda, los procesos que tienen que ver con que toda inversión se pare y por lo tanto el proceso recesivo se va a notar, va a haber, por un lado,
un sobrestock de lo que Brasil tiene producido y que no se va a vender al mercado interno. Entonces, lo más fácil que es, lo más rápido, tratar de colocar eso en los países vecinos, por un problema de costos logísticos. Por lo tanto, van a bajar los precios, para Brasil le va a ser más fácil vendernos a Argentina y mucho más difícil a nosotros venderle a Brasil. Primero, por la baja de la actividad y segundo, porque en términos de la relación con el dólar, nuestra competitividad ya de por sí desfavorable frente al real, ahora se va a acrecentar, va a ser más desfavorable aún. Por más que hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto?, particularmente toda esta semana, que ha habido un proceso de devaluación del peso en frente al dólar o de fortalecimiento del dólar, pero no en la misma escala que Brasil. Brasil ha generado un proceso devaluatorio mayor, por lo tanto la asimetría en términos de nuestros cambios relativos se agrava. Esto va a hacer, sin duda, que el saldo de nuestra balanza comercial se alargue más aún. Por lo tanto, estamos teniendo un problema. Y el otro plano, el que yo decía financiero y económico, es que en términos de financiamiento internacional, todas las tasas se van para arriba, el riesgo país aumenta. Al aumentar el riesgo país de Brasil, aumenta el riesgo país de toda la región y de los países, sobre todo que tenemos economías más dependientes de la brasilera, automáticamente nos arrastra. Y por lo tanto las tasas internacionales empiezan a elevarse. En estos momentos, precisamente, Caputo estaba tratando de buscar 20.000 millones de dólares para financiar déficit, obviamente. Hay que decir, ya no puede firmar a estas tasas. Por lo tanto, vamos a tener ahí un tema a solucionar más a futuro que en el presente del tema de financiamiento. Y el último y más grave, o uno de los más graves, es que olvídense de las inversiones. Es decir, lo que empieza a ver es el proceso inverso, fuga de capitales. Cuando los capitales, que muchos están colocados de manera especulativa, en la región, Brasil también, nosotros también, visualizan que hay una situación de turbulencia que por lo tanto genera incertidumbre, lo primero que hacen es retrotraerse, lo sabemos. Por lo tanto, primer asunto, olvidarse de las inversiones. Segundo asunto, empieza la fuga de capitales. Esto, ojalá no lo dramaticemos, ojalá sea breve, ojalá el proceso de pequeña recuperación que se estaba viviendo económicamente en Brasil en los últimos 2 meses, que ya se notaba en algunos de estos brotes en términos de producción y de exportaciones a Brasil, ojalá no se detenga en su integralidad, o que haya una pronta recuperación de los actuales niveles. Nos preocupa porque arriba del 40% de lo que Argentina exporta en términos industriales es a Brasil. Y entonces esto es muy importante. Son 9.000 millones de dólares que hoy peligran. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Bueno, realmente agravándose la situación de Brasil, sinceramente es una situación que preocupa a toda la región. No se puede desconocer la interdependencia que existe en las negociaciones a nivel internacional con nuestros socios del Mercosur y principalmente con Brasil. Una situación de delicado equilibrio y de un resultado que esperemos que se acorten los tiempos para no prolongar la agonía y así poder establecer una estrategia de salida, de pronta salida para toda esta situación de emergencia. Y así nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre aquí por Metro. Muchísimas gracias.